Bienvenidos y bienvenidas un día más al canal. Mi nombre es Asier y estamos ante el último episodio de la historia de la estética. Te recomiendo que vayas a ir a ver los anteriores, porque son dos episodios en los que hacemos un recorrido por la historia de una manera cronológica, y esto es fundamental para no caer en anacronismos y para entender de dónde vienen las cosas. Y ahora sí vamos a pasar con este tercer periodo, que es el periodo helenístico, y vamos a comprender cómo ya no les importa tanto la belleza en el arte, sino que les interesa más bien cómo alcanzar la felicidad. Entonces hay tres escuelas que os las voy a pasar a mencionar, son el hedonismo, el moralismo y el escepticismo. El hedonismo es básicamente lograr la felicidad a través del placer, pero no, aquí hay que matizar, no es el placer por el placer, son unos placeres en concreto. Luego el moralismo es que relacionan la felicidad con un estado virtuoso de la persona, y el escepticismo que trata de alcanzar la felicidad evitando las dificultades de la vida. Entonces, lo que hace la escuela epicúrea es desarrollar una filosofía materialista, mecanicista y sensualista. El moralismo lo defienden los estoicos, y la escuela de los escépticos crea una filosofía negativa, ¿no? Y luego nace el eclecticismo, que de alguna manera es no negar a cada una de estas escuelas lo suyo y abrazar las tres en comunión y armonía. Aquí podemos hablar de dos clases de estética, la estética general y la estética particular. La general hace referencia a la teoría general de la belleza y del arte cultivada por los filósofos, ¿vale? Y esto es importante, lo de los filósofos. Y la estética particular hace alusión a la teoría de las artes particulares desarrollada especialmente por los artistas y los eruditos. Filósofos y artistas eruditos, por eso es importante. Luego el concepto del hedonismo en la belleza lo da Epicuro, ¿vale? O la escuela epicúrea. Muchas veces no se sabe si fue él, si fueron sus discípulos, porque también es como sucede con Pitágoras, que no se sabe si el teorema de Pitágoras es de Pitágoras o es de alguno de sus alumnos. Entonces, Epicuro tiene dos variantes. La primera, que dice que toda belleza depende del placer y que ésta tiene su valor. Y la segunda, que existe también una belleza que nos proporciona placer, pero que en su contrario carece de valor. El estoicismo podemos hacer una distinción en etapas, y la primera haría referencia al periodo antiguo, que es la que precede, que es un poco lo que hemos estado viendo, ¿no? El periodo arcaico, el clásico y el helenístico, ¿vale? Pues en el periodo antiguo es el que están Zenón, Cleantes y Crisipo. El periodo medio es el que está Filón de Lavisa, Panecio y Posidonio, y el estoicismo tardío es el Imperio Romano, prácticamente, ¿vale? Y esto es importante para que tengamos un poco en mente cuál es la cronología y ver que el estoicismo no hace referencia únicamente a un periodo histórico de unos pocos años, sino que podemos incluso dividirlo en diferentes etapas. Y hay tres definiciones que hace el estoicismo sobre la belleza. El estoico te dirá que lo que es perfectamente proporcional es bello, lo que corresponde a su destino, y lo que se adorna también. Y aquí entramos con un concepto que ya vimos en el episodio anterior, que es el decorum. El decorum es cuando las partes se adaptan a la totalidad, que es la simetría, que lo que hacía era buscar la correlación entre las partes, ¿vale? Entonces en el decorum los antiguos veían la belleza individual, la múltiple adaptación a los diversos objetos, y también hacían alusión a las personas o a las situaciones. Entonces, mientras que un concepto que hoy lo conocemos por simetría, que antiguamente se llamaba también simetría pero con Y, venía la concordancia con las reglas de la belleza, y la simetría representaba al mismo tiempo la belleza absoluta, y el decorum es la que es relativa a su objetivo, la belleza relativa a su objeto, perdón. Entonces nos podremos preguntar cuál es el valor de la belleza en ese caso. Bueno, pues los estoicos lo que creían era que la belleza tiene valor en sí misma, no tiene que hacer referencia a algo ajeno, a algo que está subordinado. Y decía que pueden ser útiles, pero dicha utilidad tiene que ser su efecto. Es decir, no es equiparable a su fin o a su telos, como diríamos con Aristóteles. Entonces el arte
lo dividían en dos partes, vulgares y liberales. Vulgares son las que exigen esfuerzo físico y las liberales las que no. Y luego Posidonio añadió dos nuevas, las recreativas y las educativas. Por eso es importante entender a cada autor en su contexto, porque uno te hace una clasificación y otro te hace otra que es bien distinta o entienden la belleza de una forma que no es lineal. Entonces, las artes recreativas, si nos ponemos a ejemplificar, podrían ser tanto la pintura como la escultura. Las artesanales podrían ser la arquitectura y las educativas y liberales las entendemos como la música o la poesía. Estos son los ejemplos que nos da Tatarkiewicz en el manual y dice que los estoicos apreciaban siempre la belleza, pero siempre y cuando se tratase de una belleza espiritual. En los estoicos la belleza espiritual no se separa de la belleza como en Platón lo bello no se separa de lo que es bello moralmente. Importante esto. Entonces, la estética de Cicerón y los eclécticos, uno de los rasgos principales de la belleza está en la convivencia y en la adecuación. La adecuación va a ser un concepto clave en Cicerón, porque dice la belleza, y leo literal, la belleza sensorial sería lo que atrae la mirada. Y los estoicos lo que hacen es distinguir entre pulcrum y decorum para oponer la belleza natural de la belleza humana. Y aquí, tal cual, lo que dice Tatarkiewicz, dice, para Cicerón esta diferenciación se convirtió en una contraposición entre la belleza estética y la belleza moral que, como vimos en Platón, eran hermanas, o sea, sin una no había la otra. Bueno, esto es matizable. Y basándose en el pensamiento de Platón, Cicerón distinguió otros dos tipos de belleza, que son las dignitas y las venustas. La dignidad y la gracia. Entonces, ya vemos cómo Cicerón hace una distinción entre dos tipos de arte, las que producen objetos y las que solo investigan. Las que producen objetos, ¿cuáles serían? La escultura. Y las que solo investigan, pues podríamos poner de ejemplo la geometría, ¿sí? Entonces, aplicó también las antiguas divisiones de arte, como las vimos en el episodio anterior, por eso te he dicho que las vieses, porque son fundamentales y ahora aparecen, y las artes necesarias para la vida frente a las que sirven para deleitarse. Y también lo que realiza es una escisión, un punto y aparte o una separación entre dos abismos. Bueno, el abismo y las partes, ¿no? Que serían las artes que se perciben por los oídos y las artes que se perciben por los ojos. ¿Y a qué nos recuerda esto? Segundo episodio del vídeo anterior que hacían referencia a los sofistas, dándole la importancia a la belleza por el arte del oído y de la vista. Entonces, las artes de la palabra, que serían la poesía, la oratoria de los sofistas, importante, y la música, y las artes mudas, ¿vale? Entonces, podríamos decir después de esto, o preguntarnos al menos cuál es el sentido estético, ¿no? de todo lo que venimos diciendo. Pues Cicerón determinó que un elemento activo, o sea, que no había un elemento activo solo en los creadores, sino también en los receptores del arte. Ya no protagonizaba tanto el artista o ese actor que se ponía enfrente del escenario, sino que también el público, el espectador, era aquel que tenía importancia, porque en el arte hay un juego triple, si queremos, la obra de arte, el artista y el espectador que la ve. Y en este caso el espectador puede ser por bien de la vista o por bien del oído, que llamaríamos oyente hoy en día. Y aquí es cuando entra con el oído, con la música, pero la estética de la música, porque Timoteo, que es fundamental esta figura, lo que hizo es romper con el canon. Si vimos en el primer episodio que estaba lo canónico y lo no canónico, ya vemos ahora cómo rompe el canon dando origen a una composición individual. ¿Y por qué digo esto? Porque antiguamente había un anonimato en el arte. No se sabía de quién eran las obras, porque no había constancia de ellos, y también cambió cuáles eran las reacciones de los oyentes. Es decir, las obras musicales que antes generaban un tipo de sensaciones, lo que hacían ahora era reacciones, generaban aplausos, cosa que antiguamente pues no se daba así. Entonces, la teoría de la música, podríamos decir que la palabra música, y esto me gusta hacer este análisis etimológico al comienzo, proviene de las musas, porque primitivamente designaba
toda actividad y arte que quedaban bajo su protección. Es decir, las musas eran las que protegían. Y pronto quedó reducida al arte de los sonidos. Entonces es muy triste como no hacemos alusión a las musas, a eso que es la etimología de las palabras para hacer referencia a algo que ha quedado reducido a los sonidos. Y Sexto Empírico lo que hace es escribir música en un triple sentido, ¿vale? Adscribe de alguna manera y significa la ciencia de los sonidos y del ritmo, y podríamos decir con René Lavand que la música es la armonía perfecta entre los sonidos y los silencios. En segundo lugar, designaba la maestría en el arte de contar, de cantar o tener los instrumentos, perdonad, y producir así esos sonidos y esos ritmos que eran producto de la maestría de la persona o del artesano que los había producido y luego de la persona que había aprendido el arte, ¿no? Y luego tenemos la voz música, que denomina en su sentido más primitivo, si queremos, aquello que iba desapareciendo, ¿no? O sea, sería toda obra artística en un sentido vasto, y aquí estarían incluidas tanto la pintura como la poesía. Por eso es importante entenderlo desde este lugar. Y luego aquí, tengo dos frases que tengo anotadas, pero son un poco más para mí. Entonces vamos a pasar a la estética de la poesía. Y en la poesía ya nos podemos hacer una idea lo que era clave, lo que era central, que es la palabra, pero también lo es la historia, la filosofía y sobre todo la oratoria, porque al final podemos tener muchas palabras bellas en una consecución ordenada perfectamente, pero si no sabemos producirlas, si no sabemos orar, de nada sirve tener un bello poema si luego ante el público no se va a poder transmitir y comunicar de la manera más sentida, ¿no? Entonces, la diferencia, esto me encanta, dice Tatarkiewicz, entre la poesía y la historia es que una habla de la realidad y otra de la ficción. Y la diferencia entre la historia y la filosofía reside en que la primera presenta leyes generales y la segunda reproduce hechos particulares. Para que veáis hasta qué punto afina este hombre, Tatarkiewicz. Y Ovidio, algo que escribió que me parece muy bonito, y esta cita sí que os la voy a leer, no como las dos anteriores, dice: no hay nada más útil que esas artes que no tienen ninguna utilidad. Y aquí os pregunto, y me gustaría que lo dejaseis en los comentarios, ¿qué utilidad tiene la filosofía? Porque es una de las preguntas que se nos hace a los estudiantes y que muchas veces no sabemos decir. Darío Stanrider dice que la filosofía se pregunta justamente por la utilidad y por qué todo tiene que ser útil y tiene que ser productivo, ¿no? Entonces, la filosofía justamente sería esa herramienta para desproductivizar aquello que tratamos de producir, reproduciendo ciertas normas que conforman este sistema socioeconómico y político en el que habitamos. Pero esto es un paréntesis que ya lo cierro y vamos a pasar ahora sí a la estética de la retórica, ¿vale? Porque hay una polémica entre Platón, que no cuestionaba de alguna manera el poder artístico de la oratoria, y trata de demostrar también cuáles eran esos perjuicios científicos y éticos de la retórica, porque para Aristóteles, y esto lo hemos visto también ¿cuál era? Bueno, en uno de los 10 vídeos que grabé de Aristóteles, la retórica no depende tanto de la ética como de la lógica. Y esto es importante porque podemos decir cosas engañosas con la retórica, pero tienen que estar lógicamente bien ordenadas para que el oyente pueda percibirlas como verídicas, ¿no? Por eso en esa cita del episodio 2, en el que decíamos que más vale algo convincente e imposible que algo posible y poco convincente, hablando de la tragedia con Aristóteles. Iros al segundo episodio. Bueno, y Hermógenes distinguió 7 cualidades de la retórica, que las numera como la claridad, la grandiosidad, la belleza, la energía, la atmósfera, la verdad y la sugestión. Y la atmósfera es algo que en el teatro tiene gran importancia. Por ejemplo, tengo aquí Stanislavski, un actor se prepara y habla de generar ese ambiente, esa atmósfera para poder confeccionar el discurso de la mejor manera posible. Luego está la estética de las artes plásticas. Me voy a quedar sin voz, perdonadme. Entonces, a diferencia de la escultura griega, los romanos desarrollan un concepto que es impronunciable, bajorrelieve, vale, sí,
es mi letra, igual que concentraron sus esfuerzos en dominar el arte del drapeado más que en el de retratar cuerpos desnudos. Entonces ya vemos como aquí hay un movimiento de alguna forma de algo que se llevaba haciendo durante mucho tiempo, pero después y con el paso de los años cómo se va desdibujando, ¿no? Son como las técnicas en la pintura, cómo se va de ese puntillismo luego a Dalí, ¿no? A los surrealistas y cómo se hace ese viaje, ese cambio de caminos. Entonces el arte helenístico se alejaba cada vez más del arte clásico, como hemos visto con estos ejemplos, y creaban dos corrientes. Una que tendía de alguna forma, y podemos decir, hacia una mayor riqueza, dinamismo, plenitud y fantasía, y la otra que hacía de alguna forma una intensificación, que es el movimiento inverso, de los elementos espirituales, emocionales e irracionales. Es decir, las dos corrientes artísticas del helenismo lo que hacían era tener una correspondencia con dos estéticas, la ática y la romana. Y ahora sí vamos a pasar a algo que me interesa mucho y es la teoría de la arquitectura, y vuelve nuestro queridísimo amigo Vitruvio, porque comenta que los conocimientos de los arquitectos tenían que ser muy amplios, y ya vemos como en las carreras como en la de arquitectura tienen que saber de física, tienen que saber de estructuras, tienen que saber de muchas ciencias que están relacionadas entre sí y que conforman la disciplina arquitectónica. Arquitectónica, bueno, como sea. Entonces debían conocer aritmética, óptica, historia, medición, derecho, música, astronomía y geografía. O sea, imaginaos los conocimientos que tenían que tener antes. Ahora no digo que también, porque es cierto que también, sobre elementos que nos rodean y que podríamos decir que no forman parte de la arquitectura, pero sí es cierto que la conforman. Entonces, según Vitruvio, y esto es importante, es deber del arquitecto asegurar que su obra sea sólida, útil y bella. Imaginaros un edificio que se viene abajo, no funciona. Y esto, mira Vitruvio lo que se pregunta. Vitruvio se pregunta cómo un junco puede soportar un tejado y un candelabro mantener todo un edificio. Cómo unos tallos frágiles y delicados pueden sostener unas figuras enteras. Y sentenciaba que una pintura no merece aprobación si no se parece a algo verdadero, si no hace referencia o alusión a la verdad. Y toda esta crítica surge de la convicción de que solo puede ser bello lo que es conforme a la realidad y a la razón, ¿no? Haciendo la crítica a esas personas que buscan el sentimiento, la emoción de la arquitectura. Entonces, lo que no tiene justificación ni corresponde a la naturaleza, esto es lo que dirá Vitruvio, no tiene que tener una aprobación ni tampoco emparentarse con el arte. Y hemos visto la arquitectura, pero tan importante como esta lo es la pintura y la escultura, porque los estoicos veían una obra de arte en la materia de la causa eficiente. Por ejemplo, en una estatua la materia era el bronce y la causa era el artista. Y Aristóteles, junto a la materia y a la causa eficiente, que esto, la causa eficiente da para un vídeo, distingue otros dos elementos de una obra, que son la forma que había recibido esa obra y el objeto al que servía, ¿no? Y Platón, a su vez, añadió un quinto elemento que es el de la idea, es decir, un modelo, ¿no? Cuando hablamos de el caballo o de la mesa, hay un ejemplo de mesa que es equiparable al resto de mesas que hay en el mundo, es decir, un caballo es un animal que tiene 4 patas, entonces no puede tener 5 ni puede tener 3. Una mesa puede estar hecha de madera, puede estar hecha de aluminio, pero sirve para apoyar cosas y tiene una superficie y unos parámetros X. Entonces, con el helenismo lo que hicieron es cambiar todos estos presupuestos fundamentales que interpretaban lo que debería ser una obra de arte o no, y la euritmia parece más importante en este punto que la simetría que hablamos antes de las luces y las sombras en Vitruvio. Aquí tengo anotado, me hace mucha gracia porque tengo vocabulario puesto y un montón de citas. Y ahora sí voy a pasar a hacer una clasificación de las artes, porque Aristóteles dividió las artes en grupos y más concretamente en 3. Las artes que dependen de la investigación, que serían esas artes teoréticas, que esto ya vimos en los 10 episodios de Aristóteles, que uno de los ejemplos que podríamos poner con Aristóteles sería la astronomía. Las artes que consisten en una actividad, que serían esas actividades prácticas, que podríamos también poner un ejemplo claro como el que lo es la danza.
y las artes que dejan un producto poético, que en este caso es la pintura, ¿no? Algo visible que está permanentemente a nuestros ojos. Entonces las artes, y aquí entre corchetes podríamos poner artesanas, conservan su nombre en su sentido, mientras que las liberales o intelectuales reciben otra denominación por esas características nuevas que le dan, ¿no? Y aquí, bueno, las llama encíclicas y es que constituyen un círculo cerrado, ¿vale? Pero estos son términos de Tatarkiewicz que no nos vamos a meter porque son un poco complejos. Y vamos a ver lo que queda. Solo quedan 2 hojitas, la estética de Plotino, y esta es súper interesante porque Platón admitía solo la existencia de una belleza suprasensible, mientras que para Plotino existía también una belleza sensorial que es un reflejo de aquella otra que es la suprasensible, que veníamos diciendo con Platón. Entonces, para Platón, la verdadera belleza es la que es accesible justamente a la razón, mientras que para Plotino es perceptible por medio de los sentidos, ¿vale? O sea, en una está la razón mediando y en otra los sentidos. Y de alguna manera esta es una dicotomía que Plotino trata de dejar a un lado, o más que dejar a un lado, de abrazar la otra para no rechazarla de inmediato. Entonces, ¿cuál es la evaluación que podemos hacer de esta estética antigua, que son estos 3 episodios que habéis visto ahora? Pues bien, ¿cuál es el objetivo del arte? Nos podemos preguntar, ¿el objetivo del arte cuál es? ¿La utilidad? ¿El hecho de que nos expresen diferentes emociones, sensaciones, etcétera? Vale, pues según los testimonios de los primeros poetas, los griegos no tenían dudas de que el arte debe cumplir con ambos fines, es decir, tiene que ser placentero y al mismo tiempo tiene que ser útil, tiene que servir para algo, tiene que tener un fin, una finalidad, un telos. Y los sofistas, en cambio, entienden que la utilidad de un modo práctico, o sea, llegan a la conclusión de que finalmente el arte carece de ella y de que su único fin sería el placer, pero recordemos que los sofistas buscan el placer, es decir, eran como que te daban una cuchara de miel para convencerte, es decir, utilizaban el engaño, la seducción, ¿no? La seducción de ese dulce como lo puede ser la miel. Y los cínicos asumieron la idea de los sofistas, pero como el placer para los cínicos era una cuestión indiferente, lo esencial era la utilidad de las cosas. Entonces, los cínicos llegan a la conclusión de que si el arte no proporciona, no tiene finalidad alguna. Entonces, los cínicos, en resumidas cuentas, lo que hacen es afirmar que el arte carece de finalidad, aunque proporcione placer, y los epicúreos, sin embargo, sostienen que no es útil porque no proporciona placer. Y esto es todo.